Mi nombre es Sam y mi vida siempre ha estado profundamente entrelazada con las enseñanzas del Islam. Desde el mismo momento en que nací, fui acogido por una familia cuya fe no era simplemente una faceta de la existencia, sino su fundamento mismo. Vivíamos y respirábamos nuestra devoción a Alá. Cada día, sin falta, me inclinaba para orar 5 veces, con el corazón y el alma inmersos en las palabras del Corán, recitando sus versos con la mayor reverencia. La mezquita era mi santuario, un espacio sagrado donde buscaba consuelo y claridad. Era donde me sentía más cerca de Alá, un lugar donde podía reflexionar, orar y renovar mi compromiso con el camino de la rectitud. Me enorgullecía mucho de mi dedicación, creyendo firmemente que mi devoción al Islam y mi adhesión a sus principios me llevarían a la salvación eterna. Mi visión del mundo estaba moldeada por el Corán y las enseñanzas del profeta Mahoma. Pasé años memorizando suras, estudiando hadices y sumergiéndome en la erudición islámica, buscando respuestas a las profundas preguntas que la vida a menudo presentaba. Mi vida era rítmica, como una sinfonía bien orquestada, con un sentido de propósito que subrayaba cada acción. Caminaba por lo que creía que era el camino recto, como describe el Corán tan a menudo. Sin embargo, a pesar de mi fe inquebrantable, había momentos de tranquila incertidumbre, noches en las que la duda se arrastraba como una sombra de la que no podía librarme. Me quedaba despierto, contemplando la naturaleza de Dios y el concepto de salvación. El Corán hablaba de que las acciones se pesarían en el día del juicio, y a menudo me encontraba luchando con una pregunta inquietante: ¿y si no había hecho lo suficiente? ¿Y si, en la balanza de mis acciones, mis pecados inclinaban la balanza más que mis buenas acciones? Aunque estos pensamientos se desvanecían ante la oración y la devoción, siempre permanecían, justo debajo de la superficie, como un susurro que no podía acallar. Siempre había respetado otras religiones, incluso ahondando en sus enseñanzas con una curiosidad académica. El cristianismo, en particular, me intrigaba. Estudié sus doctrinas, su historia y su cosmovisión, pero nunca pude reconciliarlas con mis propias creencias. Para mí, el concepto de Jesús como el Hijo de Dios era incomprensible. Era un profeta, sí, y un profeta reverenciado, pero un hombre, en nada diferente de cualquier otro profeta del Islam. La idea de la Trinidad era un rompecabezas teológico que simplemente no podía entender, y la noción de la salvación solo por gracia parecía una salida fácil, una que socavaba la importancia de esforzarse por una conducta moral y una disciplina espiritual. Durante años, llevé estas convicciones con orgullo, debatiendo con cristianos y defendiendo el Islam con un sentido de certeza. Tenía confianza en mis argumentos, a menudo citaba versículos coránicos y diseccionaba lo que veía como inconsistencias en la Biblia. Mi fe parecía inquebrantable, una fortaleza de lógica y convicción. Pero debajo de la superficie de mi certeza, siempre había un destello de duda, una conciencia de la fragilidad de mi comprensión. Todo cambió durante una visita a mi familia en otra ciudad. El día comenzó como cualquier otro. Me desperté temprano para la oración del Fajr, recité mis súplicas y pasé la mañana discutiendo teología con mi hermano menor. Pero a medida que avanzaba la tarde, comencé a sentir una extraña molestia en el pecho. Al principio, lo descarté como algo menor, tal vez una indigestión. Pero al anochecer, el dolor se había intensificado, se volvió agudo y punzante, lo que me dificultaba la respiración. Tenemos que ir al hospital, insistió mi hermano, con la voz llena de preocupación. Protesté, como siempre hacía cuando se trataba de cuestiones médicas. No es nada. Solo una indigestión. Estaré bien, le aseguré. Pero el dolor solo empeoró y pronto me costó mantenerme en pie. Corrimos a urgencias y, en cuestión de minutos, los médicos me estaban evaluando. Sus rostros se pusieron serios mientras me examinaban, y en menos de una hora, me encontré en una cama de hospital, rodeada de máquinas. El diagnóstico era desalentador: estaba sufriendo un ataque cardíaco. ¿A mi edad? No tenía sentido. Siempre había cuidado de mi salud, comía bien, hacía ejercicio y rezaba con regularidad.
¿Cómo podía pasarme esto? Mientras los médicos trabajaban incansablemente para estabilizarme, una oleada de miedo me invadió, un miedo que nunca antes había experimentado. Mi mente corría, los pensamientos sobre mi familia y las oraciones que aún no había terminado inundaban mi conciencia. ¿Era esto? ¿Así iba a terminar mi vida, sin preparación, con incertidumbre y con tanto por hacer? Mientras yacía allí, la habitación a mi alrededor empezó a desdibujarse y las voces del personal médico se desvanecieron en el fondo. Cada respiración que tomaba se sentía más trabajosa que la anterior y el dolor en mi pecho se intensificó. En un momento de desesperación, susurré la Shahada, la declaración de fe, una y otra vez, aferrándome a lo único que siempre había creído que me salvaría, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Entonces, cuando la oscuridad se cerró sobre mí, sucedió algo extraño. El dolor, el miedo y el ruido del mundo se desvanecieron por completo. Por un breve momento, no hubo nada. Ningún sonido, ninguna luz, solo un silencio abrumador. Pero dentro de ese silencio, sentí algo, una presencia, algo que me esperaba al otro lado. No tenía palabras para describirlo, pero sabía con certeza que mi viaje estaba lejos de terminar. Cuando la oscuridad me envolvió, mi mundo se desvaneció por completo y me quedé con una sensación de anticipación, como si estuviera de pie al borde de un vasto y desconocido viaje. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder, pero una cosa estaba clara, mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. Cuando abrí los ojos, o al menos pensé que los abrí, ya no estaba en mi cuerpo. Era una sensación muy extraña, como si flotara, pero sin sensación de peso. Miré hacia abajo y me vi a mí mismo acostado allí en la cama del hospital, rodeado de médicos y enfermeras trabajando frenéticamente. Mi pecho subía y bajaba superficialmente, las máquinas pitaban erráticamente. Mi hermano, Daniel, estaba de pie cerca, con el rostro pálido y lleno de preocupación, sus manos agarraban el borde de una silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Debería haber sentido pánico, pero no lo sentí. En cambio, estaba extrañamente tranquilo, como si estuviera viendo una escena de una película. Intenté hablar, llamar a Daniel, decirle que seguía allí, pero no salía ningún sonido de mi boca. De hecho, ni siquiera estaba segura de tener una boca en esta forma. Ya no sentía dolor, pero sentía un extraño desapego, como si estuviera atada a una realidad diferente, observando todo pero incapaz de interactuar. ¿Qué está pasando?, pensé, con mi mente acelerada. ¿Estoy muerta? El pensamiento me envió un escalofrío por todo el cuerpo. Mi fe me había enseñado que después de la muerte, el alma es juzgada, sus acciones sopesadas y su destino decidido. Pero esto no era lo que había imaginado. No había ángeles, ninguna escena familiar de juicio. Solo yo, flotando sobre mi propio cuerpo, atrapada entre la confusión y una quietud inquietante. Y entonces lo noté, una luz. No se parecía a ninguna luz que hubiera visto antes. No era cegadora ni dura, pero irradiaba una intensidad que parecía atravesarme. Pulsaba suavemente, volviéndose más brillante con cada momento que pasaba, como si estuviera viva. La luz no venía de la habitación del hospital, estaba en algún lugar más allá, distante pero increíblemente cerca. Sentí su atracción de inmediato, una atracción irresistible que parecía llegar hasta lo más profundo de lo que yo era ahora. Dudé, sin saber qué hacer. Todos mis instintos me decían que resistiera, que me mantuviera arraigado a la realidad que conocía. Pero la luz tenía un magnetismo que era imposible de ignorar. No era solo un fenómeno visual, era una presencia. Parecía llamarme, no con palabras, sino con un sentimiento tan profundo que no podía ponerlo en contexto. La habitación a mi alrededor comenzó a desvanecerse, los sonidos de los monitores, las voces de los médicos, incluso la imagen de Daniel. Todo comenzó a disolverse, reemplazado por un brillo inmenso y omnipresente. Sentí como si me estuvieran tirando a través de un túnel, la luz cada vez más cerca. Al principio,
Traté de resistir, pero rápidamente me di cuenta de que era inútil. La atracción no era fuerte ni violenta, era suave pero absolutamente innegable. A medida que me movía hacia la luz, comencé a sentir algo nuevo, calor. No era el tipo de calor que se obtiene al sentarse al sol, sino un calor profundo que penetraba el alma y que parecía llenar cada parte de mí. Era reconfortante, pero tenía una corriente subyacente de poder que me dejó asombrada. La luz no era algo que se pudiera ver simplemente, era algo que se podía sentir, algo vivo. ¿Qué es esto?, me pregunté, aunque la pregunta parecía insignificante en presencia de la luz. ¿A dónde voy? Una parte de mí sentía inquietud, un miedo a lo desconocido que se apoderó de mi mente. Toda mi vida me habían enseñado a creer en ciertas cosas, a confiar en las enseñanzas con las que crecí. Esto no formaba parte de ninguna doctrina que hubiera estudiado. La luz no encajaba en mi comprensión de lo que se suponía que debía suceder después de la muerte, y eso me asustaba. Pero había otra parte de mí, una que no podía negar la atracción de la luz. No solo me llamaba, me invitaba. Y en el fondo, sabía que esta no era una experiencia común. Esto era algo divino, algo que destrozaría todo lo que creía saber. Me acerqué más y el calor se hizo más fuerte. La luz parecía envolverme, y por primera vez, sentí algo más, paz. Era algo que nunca había experimentado, ni siquiera en mis momentos de reflexión más fervientes. Era algo completo, que lo abarcaba todo, como si cada preocupación, cada duda, cada miedo se hubiera desvanecido. Sin embargo, por más pacífico que fuera, no podía quitarme la sensación de que algo profundo estaba a punto de suceder. Esto no era solo una experiencia, era un momento de ajuste de cuentas, un punto de inflexión en mi propia existencia. La luz no era solo un destino, era una puerta. Y estaba a punto de cruzarla. Dudé por un momento. Un atisbo de lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Pero aquí no termina tu viaje, Amira. Todavía hay mucho que entender y mucho que hacer. Lo miré, con el corazón palpitando con emociones que no podía expresar con palabras. Pero ¿cómo puedo regresar? ¿Cómo puedo volver atrás después de ver esto? Después de conocer la verdad. Jesús volvió a sonreír, con esa misma expresión amable y tranquilizadora que transmitía tanta paz. Se te ha dado este momento no para escapar de tu vida, sino para transformarla. La verdad que ahora conoces es un regalo, un llamado. Estabas buscando y ahora que la has encontrado, debes compartirla. El mundo necesita este mensaje, Amira. Tu historia, tu vida, será un testimonio. Sus palabras resonaron profundamente, agitando algo dentro de mí que se sentía a la vez aterrador y estimulante. ¿Y si no me creen?, pregunté, con la duda arrastrándose. ¿Y si fallo? No estarás sola, dijo Jesús con firmeza. Yo estoy contigo siempre. Mi espíritu te guiará y encontrarás la fuerza que nunca supiste que tenías. Confía en Dios y Él te proveerá lo que necesitas. Quería aferrarme a ese lugar, permanecer en la presencia de ese amor y esa paz para siempre, pero sabía que Él tenía razón. Había un propósito en mi vida que apenas comenzaba a revelarse. Asentí, aunque la idea de abandonar ese lugar me llenaba de tristeza. Lo haré, dije con voz temblorosa. Se lo diré. Viviré por ti. Jesús extendió su mano otra vez, y cuando yo extendí la mano para tomarla, la luz a nuestro alrededor comenzó a cambiar una vez más. Los colores vibrantes y la escena celestial comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una sensación de movimiento, como si me llevara una corriente suave. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en la habitación del hospital. Los monitores que pitaban, las voces apresuradas de los médicos y la imagen de Daniel agarrado a la silla regresaron de repente. Me dolía el cuerpo, mi pecho se sentía pesado, pero estaba vivo. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de miedo o tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de asombro.
Se me había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de vivir, amar y compartir la verdad que había encontrado. Daniel notó mis lágrimas y corrió a mi lado, sus ojos llenos de alivio y preocupación. Amira, ¿estás despierta? Gracias a Dios, estás de vuelta. Busqué su mano, mi agarre débil pero decidido. Sí, susurré, mi voz ronca pero firme. Gracias a Dios. Hay tantas cosas que necesito decirte. Y en ese momento, supe que mi viaje apenas estaba comenzando. Desperté en la cama del hospital, viva y respirando. El peso de lo que había visto y oído me oprimía, pero dentro de ese peso, también había una profunda sensación de propósito. Se me había dado una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para compartir lo que había experimentado. Mi hermano, Hassan, me agarró la mano con fuerza, su voz temblaba por la emoción. Amira, pensamos que te habíamos perdido. Los médicos dijeron que fue un milagro. Un milagro. Esa palabra tocó una fibra muy profunda en mí. No tenía ni idea de lo cierto que era. Cerré los ojos brevemente, destellos de luz, la presencia de Jesús y el amor abrumador que había sentido me inundaron. Tenía tanto que contar, tanto que procesar, pero las palabras no salían todavía. Mientras yacía allí, el recuerdo de las últimas palabras de Jesús resonó en mi corazón. Ve, Amira. Comparte la verdad. Estaré contigo siempre. Aunque mi cuerpo estaba débil, mi espíritu se sentía renovado, como si se hubiera encendido un fuego dentro de mí. Sabía que el viaje que me esperaba no sería fácil. Habría preguntas, escepticismo y tal vez hasta rechazo. Pero también sabía que no podía guardármelo para mí. Se me había dado un atisbo de la eternidad, tanto de la inimaginable belleza del cielo como de la insondable desesperación de la separación de Dios. Y se me había confiado la verdad de que la salvación no era algo que se pudiera ganar, sino un don de la gracia a través de la fe. La voz de mi hermano me devolvió al presente. ¿Qué te pasó, Amira? Estuviste ausente durante tanto tiempo, pero ahora estás de vuelta. ¿Cómo es posible? Sus ojos buscaron los míos, desesperados por una respuesta. Lo miré, con la garganta seca pero con una determinación clara. Necesito contarte todo, dije, con la voz ronca pero firme. Pero primero, necesito agua. Se rió entre lágrimas, el alivio se apoderó de su rostro mientras me entregaba un vaso. Mientras bebía un sorbo de agua fría, sentí que una extraña paz se apoderaba de mí. No estaba sola en esto, Jesús había prometido estar conmigo y yo le creía. Era el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, uno que no estaría definido por el esfuerzo ni el miedo, sino por la fe y la misión de compartir la verdad que había descubierto. Y así, acostada en esa cama de hospital, rodeada de máquinas y de los rostros preocupados de mis seres queridos, oré en silencio pidiendo la fuerza para cumplir el propósito que me habían dado. El viaje de regreso a la vida no era solo un milagro, era un llamado. ¿La verdad completa? La voz de Hassan era una mezcla de escepticismo e inquietud. Amira, esto es. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Increíble. Me estás pidiendo que reconsidere todo, nuestras oraciones, nuestro ayuno, todo lo que nuestra familia nos ha enseñado. Lo sé, dije con voz temblorosa. No espero que lo entiendas de inmediato. Yo tampoco lo entendí al principio. Pero no era solo una idea o un sentimiento, Hassan. Era real. No puedo explicarlo mejor que eso. Era como si mi alma supiera la verdad antes de que mi mente pudiera siquiera captarla. Hassan se frotó las sienes y dejó escapar un profundo suspiro. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Te estás convirtiendo? La palabra quedó suspendida en el aire como un peso. Todavía no sé cómo llamarlo, admití. Todo lo que sé es que Jesús es más que un profeta. Es el Hijo de Dios y, a través de él, he encontrado algo que ni siquiera sabía que me faltaba: paz,
libertad, gracia. Hassan entrecerró los ojos y su tono pasó de la incertidumbre a la frustración. ¿Sabes lo que esto significa, Amira? ¿Para ti? ¿Para tu familia? Si empiezas a hablar de esto, la gente no te ignorará, sino que pensará que los has traicionado, que nos has traicionado a nosotros. Sus palabras me tocaron la fibra sensible. Ya había considerado las consecuencias, pero oírlas en voz alta las hizo parecer más reales. No estoy tratando de traicionar a nadie, Hassan. Estoy tratando de seguir la verdad. ¿No es eso lo que siempre hemos buscado? ¿Conocer a Dios, entender su voluntad? Sí, pero esto, Hassan sacudió la cabeza y su voz se convirtió en un susurro. Esto es peligroso. Sé que lo es, respondí suavemente. Pero no puedo dejar de ver lo que he visto. No puedo dejar de oír lo que he oído. He recibido una oportunidad, un regalo, y no puedo guardármelo para mí. Jesús me dijo que compartiera la verdad y tengo la intención de hacerlo, sin importar lo que cueste. Hassan me miró con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y miedo. Necesito tiempo para pensar en esto, dijo finalmente, poniéndose de pie. Me preocupo por ti, Amira, pero esto es demasiado. Asentí, comprendiendo la confusión que debía estar sintiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo prométeme que mantendrás un corazón abierto. Dudó, luego asintió con renuencia antes de irse. Esa noche, mientras estaba sentada sola en mi cama de hospital, sentí una profunda sensación de pérdida y determinación. Compartir mi historia con Hassan había sido un riesgo, y su reacción había confirmado mis temores. Pero también reafirmó mi propósito. La verdad no siempre era fácil de aceptar, pero valía la pena el costo. Abrí la Biblia nuevamente, dejando que sus palabras me inundaran como un bálsamo para mi alma cansada. Cada pasaje que leía parecía hacer eco de las lecciones que había aprendido en ese reino de otro mundo. Era como si Dios mismo me estuviera hablando directamente, recordándome que no estaba sola. A medida que los días se convertían en semanas, comencé a recuperarme físicamente, pero espiritualmente, ya estaba transformada. Empecé a orar de otra manera, no por obligación o miedo, sino por un deseo genuino de conectarme con Dios. Y por primera vez en mi vida, sentí su presencia, no como una figura distante a la que había que apaciguar, sino como un padre amoroso que se preocupaba profundamente por mí. A medida que continué recorriendo este camino, descubrí que mi fe, aunque inicialmente se encontró con oposición, se estaba convirtiendo en una fuente de transformación no solo en mi propia vida, sino en la vida de quienes me rodeaban. Cada conversación, cada momento en el que compartía mi historia, se convirtió en un paso hacia la reconciliación, no solo con aquellos a quienes amaba, sino con las verdades más profundas del amor y la gracia de Dios. Pensé en los primeros días de mi transformación, en cómo el amor abrumador de Jesús había transformado todo lo que creía saber. No había sido un viaje fácil, había tenido dudas, temores y momentos en los que me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Pero a lo largo de todo, había sentido su presencia, guiándome y fortaleciéndome. La comunidad de la Iglesia, aunque inicialmente vacilaba, se había vuelto más comprensiva a medida que compartía mis experiencias con ellos. Había encontrado en ellos una familia, un grupo de personas a las que no les importaba mi pasado, sino solo la verdad que había encontrado en Cristo. Me recibieron no como un alma convertida, sino como un hermano creyente que todavía estaba aprendiendo, todavía creciendo. Un día, mientras caminaba por el barrio, me encontré con uno de mis viejos amigos, Terik. Había sido una de las personas que se había distanciado de mí cuando abracé a Jesús por primera vez. Sus ojos estaban llenos de curiosidad, pero también de incertidumbre. Ahmed, dijo, con voz vacilante, he oído cosas sobre ti. ¿Sobre lo que crees ahora? Sonreí suavemente. Terik, sé que esto es difícil de entender. También fue difícil para mí al principio. Pero lo que encontré en Jesús, lo que experimenté,
es algo que ya no puedo guardar para mí. Es la verdad, Derek. Y no es solo para mí, es para todos. Miró hacia abajo, claramente luchando con sus pensamientos. No sé si estoy listo para eso, admitió. Asentí, comprendiendo. No tienes que estar listo ahora. Todo lo que puedo hacer es compartir lo que he descubierto. La decisión es tuya. Mientras me alejaba, me di cuenta de que las semillas habían sido plantadas. Ya sea que Derek aceptara o no el mensaje, lo había escuchado. Y eso, en sí mismo, era una victoria. Los días se convirtieron en semanas y poco a poco, la tensión dentro de mi familia comenzó a disminuir. Mi padre, aunque todavía estaba en conflicto, había dejado de evitarme. A menudo se reunía conmigo para tomar el té por las noches, y aunque nunca hablamos en profundidad sobre mi fe, pude ver que estaba comenzando a respetar mi viaje. Una noche, mientras estábamos sentados en silencio, mi padre habló, en voz baja. No lo entiendo, amé. No sé qué has encontrado, pero, veo la diferencia en ti. Estás, en paz. Siempre has estado inquieto, siempre luchando por algo. Pero ahora te veo tranquilo. Feliz, incluso. Sus palabras no fueron una aceptación total, pero fueron un comienzo. Respiré profundamente, sabiendo que el camino con mi familia, como mi propio caminar con Jesús, llevaría tiempo. No soy perfecta, padre, respondí, con voz firme, pero he encontrado la paz. No en las cosas que hago o logro, sino en saber que Jesús me ama. De ahí viene mi paz. Él asintió, sus ojos todavía llenos de una mezcla de confusión y preocupación, pero también, esperaba, de una creciente comprensión. El camino que tenía por delante todavía era largo e incierto. Habría luchas, preguntas y momentos de duda. Pero ya no lo estaba recorriendo sola. Jesús estaba conmigo, y su amor me había dado la fuerza para continuar, compartir y vivir la verdad que había encontrado. Y supe que, por difícil que fuera el camino, valía la pena. Porque, al final, no se trataba solo de mi salvación, sino de ayudar a otros a encontrar el mismo amor y la misma paz que habían transformado mi vida. A medida que avanzaba en este camino, descubrí que cuanto más caminaba en la fe, más entendía que no se trataba de convencer a los demás, sino de ser testigo del amor y la gracia que había encontrado. Podía plantar semillas, compartir mi historia y vivir la verdad, pero era Dios quien transformaría los corazones. Esa comprensión me dio paz. Ya no era mi responsabilidad controlar los resultados. Mi papel era simplemente permanecer fiel, seguir compartiendo el amor de Jesús y confiar en que Dios estaba trabajando de maneras que yo no siempre podía ver. Cuanto más compartía, más veía cuán profundamente el mensaje de la gracia resonaba en aquellos que estaban agobiados por reglas, rituales y expectativas. Tantas personas estaban hambrientas de la libertad que proviene de saber que son amadas a pesar de sus defectos. La belleza del mensaje de Jesús era que no se trataba de perfección, sino de aceptación y de la invitación a caminar junto a Él, sin importar de dónde viniéramos o cuán quebrantados estuviéramos. La comprensión de mi familia comenzó a cambiar, lenta pero seguramente. Mi padre, que antes se había resistido a mi fe, comenzó a mostrar un interés silencioso. Nunca había aceptado por completo mi conversión, pero se había ablandado y las paredes de su corazón parecieron abrirse un poco. Comenzó a hacer preguntas, a reflexionar sobre las cosas que había compartido. Si bien no fue la reconciliación completa que había esperado, fue un progreso. Una noche, después de la cena, se sentó a mi lado y dijo, no sé qué significa todo esto, pero puedo ver que eres diferente. Estás, en paz. Sea lo que sea, quiero entenderlo más. Fue un momento de gracia, uno por el que había orado y anhelado. El viaje de mi hermano también estaba desarrollándose. La noche en que pidió aprender más sobre Jesús fue un punto de inflexión para ambos. Él estaba buscando y, aunque todavía no estaba seguro, el hecho de que estuviera abierto a explorar significaba mucho para mí.
Me di cuenta de que este viaje de fe no se trataba solo de mí, se trataba de mi familia, mi comunidad y cualquier persona a la que pudiera ayudar a conocer el amor de Jesús. En esos momentos, sentí la presencia de Dios guiándome en cada paso del camino. Hubo momentos de duda, especialmente cuando me enfrenté al rechazo, pero me di cuenta de que esos momentos no eran en vano. Me estaban formando, refinando mi fe y enseñándome a confiar más profundamente en el tiempo de Dios. Las personas que conocí en el camino, aquellas que también habían dejado atrás las tradiciones familiares para seguir a Jesús, se convirtieron en compañeros invaluables. Nuestras experiencias, luchas y victorias compartidas nos unieron de una manera que iba más allá de la superficie. Todos éramos testimonios vivos del poder de Dios para transformar, redimir y restaurar. Juntos, nos animábamos, nos edificábamos y nos recordábamos mutuamente que el camino valía la pena, incluso cuando era difícil. Al reflexionar sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de que este viaje había profundizado mi comprensión de la gracia. Ya no era solo un concepto teológico, era una realidad viva y palpitante que moldeaba cada parte de mi vida. Era un regalo que no merecía, pero que me habían dado libremente, y era un regalo que quería compartir con todas las personas con las que me encontraba. Había aprendido que seguir a Jesús no se trataba de lograr una vida perfecta, se trataba de vivir en relación con Él, sabiendo que Él estaba conmigo en cada momento, en cada prueba y en cada alegría. Su amor era el fundamento de mi vida y, a través de su gracia, pude vivir una vida que tenía propósito, significado y esperanza. Mirando hacia adelante, sabía que el viaje no sería fácil, pero ya no tenía miedo. Tenía a Jesús a mi lado y sabía que, sin importar lo que viniera después, su amor me ayudaría a salir adelante. Y eso, me di cuenta, era suficiente. Al cerrar este capítulo de mi historia, quiero alentar a cualquiera que lea o escuche esto: buscar la verdad requiere coraje. Significa estar dispuesto a cuestionar todo lo que has conocido, a adentrarte en lo desconocido y a confiar en que Dios te guiará. Pero te prometo que vale la pena. Si mi historia te ha tocado o si sientes un movimiento en tu corazón, te animo a que busques a Jesús. Ábrele tu corazón y Él te encontrará justo donde estás. Gracias por escuchar mi recorrido. Si quieres compartir tus pensamientos o pedir oración, no dudes en dejar tu nombre en los comentarios a continuación. Y si tienes curiosidad por escuchar más historias como la mía, mira los vídeos en tu pantalla ahora. Cada uno es un testimonio del poder de la fe, la gracia y el amor infinito de Dios. Mientras recorres tu propio camino, debes saber que no estás solo. El amor de Dios siempre está ahí, esperando que abras tu corazón y lo recibas. Sigue buscando, sigue pidiendo y sigue confiando. Tu historia recién comienza y creo que con él será una de transformación, esperanza y gracia infinita. Dios te bendiga.